Doctor, con su permiso, hoy le vamos a hablar sobre el impacto del SARS-CoV-2 en la morbilidad de adultos mayores y personas con problemas respiratorios en la ciudad de Ica. Les voy a hablar una pequeña introducción sobre la pandemia, de cómo sucedió, ¿no? Del COVID-19, desencadena por el virus SARS-CoV-2, ha tenido un impacto devastador, ¿no? En Ica. Por la enfermedad es altamente contagiosa y varía en síntomas desde formas asintomáticas hasta graves, con riesgos elevados para adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias crónicas como EPOC y el asma, ¿no? Estos grupos enfrentan mayores riesgos debido a su vulnerabilidad física, lo que ha desafiado significativamente la respuesta sanitaria y social de la región. Continuando con la exposición, les voy a explicar sobre el capítulo 1, la morbilidad del SARS-CoV-2 en la población de Ica. Número 1, el planteamiento del problema. La pandemia de COVID-19 desencadena por el virus SARS-CoV-2 ha generado una crisis sanitaria sin precedentes a nivel global, desde la aparición a fines de 2019 en la ciudad de Ica, Perú. La propagación del virus ha tenido repercusiones significativas en la salud pública y ha ejercido una carga considerable sobre el sistema de atención médica y local. A medida que la comunidad científica de los gobiernos continúan luchando por contener y mitigar los efectos del virus, es crucial obtener cómo afecta específicamente en grupos vulnerables, ¿no? Ahora vamos a pasar en lo que es objetivos. En los objetivos generales podemos analizar la morbilidad de SARS-CoV-2 en adultos mayores y personas con problemas respiratorios en Ica, Perú, durante la pandemia COVID-19, incluyendo la prevalencia de la enfermedad, factores de riesgo y su impacto en la morbilidad de estos grupos. Vamos a hablar sobre los objetivos específicos. Estos objetivos específicos determinan la prevalencia del COVID-19 en adultos mayores y que mediante datos y locales identifican factores de riesgo asociados de la severidad del COVID-19 en adultos mayores. Punto 3. Evaluar el impacto del virus en la morbilidad y la mortalidad de las personas con la enfermedad de respiración crónicas, ¿no? Lo que se lleva en la región de Ica. Comparar la respuesta clínica y epidemiología del COVID-19 entre adultos y personas con problemas respiratorios. En la justificación de la investigación, vamos a hablar sobre la investigación se justifica por la urgencia de comprender la morbilidad del SARS-CoV-2 en la población vulnerable de Ica, enfocándose en adultos mayores y personas con problemas respiratorios. Busca llenar vacíos y conocimientos y proporcionan datos esenciales para orientar estrategias de salud y pública y mejoría de la respuesta sanitaria de la región. La investigación teórica sobre la morbilidad de SARS-CoV-2 en adultos, los mayores y personas con problemas respiratorios en Ica es crucial para entender cómo afecta a estos riesgos vulnerables. Se centra en identificar factores de riesgos, envejecimiento del sistema inmunológico y comorbilidades, ¿no? En segundo punto tenemos también en metodología, la investigación se justifica por la necesidad por usar métodos rigurosos para recoger y analizar datos del SARS-CoV-2, ¿no? En el Perú, incluyendo encuestas, entrevistas y registros médicos y datos secundarios. El objetivo es entender la prevalencia, la gravedad del COVID-19 en adultos mayores y personas con problemas respiratorios. Identificar los factores de riesgo y evaluar la efectividad y las medidas, ¿no? Bueno, en la hipótesis podemos ver las personas mayores de 65 años
en Ica, Perú, presentará una prevalencia significativamente mayor de infección del SARS-CoV-2 a comparación con individuos más jóvenes, ¿no? La hipótesis 2, las personas con enfermedades respiratorias crónicas, ¿no? Persistentes en Ica, Perú, tendrán una mayor probabilidad de desarrollar formas graves del COVID-19. Con culmino lo que son hipótesis y le doy paso a mi compañero que les va a dar más información. Continuando con el capítulo 2, el marco teórico del SARS-CoV-2. En primer lugar, tenemos los antecedentes. Como sabemos, el virus del SARS-CoV se inició en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan de China y se convirtió en el origen de la pandemia del COVID-19 con los primeros casos vinculados en el mercado de Hunan. Aunque se cree que el virus proviene de animales, el huésped intermediario exactamente aún no se ha identificado y es probable que no se identifique en los próximos años también. El 20 de enero del 2020, China confirmó que el virus se transmitía entre personas, acelerando su propagación. La OMS, o la Organización Mundial de la Salud Global, advirtió sobre el riesgo de una epidemia, especialmente debido a la celebración del Año Nuevo Chino que se iba realizando alrededor de esas fechas, por lo que iba a esparcirse con más letalidad. La pandemia subraya la importancia de medidas preventivas rápidas y la cooperación internacional para enfrentar futuras amenazas de salud global. Bueno, lo que llega a ser los antecedentes internacionales, la declaración de emergencia global se declaró como emergencia el 30 de enero del 2020 debido a su rápida propagación fuera de China. Di- disparidades en las pruebas. Variabilidad significativa en la capacidad de pruebas entre países. Afectó la precisión de los datos al reportarse. Y bueno, el epicentro y respuestas regionales. Como sabemos, el epicentro de toda esta pandemia fue en Asia, por lo que China implementó bloqueos estrictos. Inicialmente, India e Irán enfrentaron desafíos significativos. Por otro lado, en el continente americano del norte, Estados Unidos destacó como el epicentro y Canadá adoptó medidas de coordinación. Mientras que en Europa, primer epicentro fuera de Asia, múltiples aliados y desafíos de variantes emergentes como Delta. Y bueno, en América Latina, los desafíos socioeconómicos impactaron la respuesta en países como Perú o Chile, mientras que en África la infraestructura limitada complicó la respuesta a pesar de las enfermedades preexistentes, mientras que en Oceanía inicialmente estrategias de eliminación efectivas, pero los desafíos con variantes fueron más transmitibles. Y bueno, los antecedentes nacionales, en este caso Perú. Al inicio de la pandemia en Perú, el primer caso registrado fue el 6 de marzo del 2020, mientras que la transmisión comunitaria fue el 17 de marzo de 2020. El primer fallecimiento en Perú fue el 19 de marzo del 2020 y la propagación rápida con todos los departamentos afectados para el 12 de abril de 2020. Las medidas iniciales del gobierno. El gobierno implementó medidas como pueden ser el aislamiento social obligatorio el 15 de marzo del 2020, extensiones en la cuarentena hasta finales del junio de 2020 y cambios al aislamiento social, focalizado el 20 en junio del 2020. Bueno, continuando, el impacto en la salud pública, más de 33 millones de peruanos, no, más de 33 millones de pruebas realizadas a peruanos hasta julio del 2020, más de 3.9 millones de casos confirmados, más de 214.000 fallecimientos y los hospitales colapsados y escaseces de equipos médicos y personal, como puede ser el oxígeno. Y bueno, en Perú hubieron 5 olas. La primera ola fue en marzo hasta julio del 2020, rápida expansión y cuarentena nacional. La segunda ola fue a fines del 2020 y principios del 2021, y el aumento significativo de casos y muertes y la cuarentena estricta otra vez. Mientras que la tercera ola fue a principios del 2021 y mitad del 2021, propagación de variantes y aumento de contagios. Y la cuarta ola fue a principios del 2020, aparición de la variante Delta
y la quinta ola fue a finales del 2020, variante Omicron, y era de alta transmisión. Bueno, la campaña de vacunación en Perú fue de casi 200.000 dosis administradas hasta el 2024. Desafíos de disponibilidad limitada, desinformación y reticencia, logística de distribución y avances en protección del problema de la población vulnerable. El impacto socioeconómico y medidas de apoyo. Los programas de estímulos económicos y subsidios directos, los bonos familiares, apoyos a micro y pequeñas empresas, medidas para mitigar la pérdida de empleos, reducción de ingresos y aumento de la pobreza. Bueno, los antecedentes regionales en Ica, el inicio de la pandemia en Ica fue el primer caso, fue el 11 de marzo de 2020 en dos varones en Chincha Alta. Las provincias en Ica fueron 34.399 casos confirmados y el distrito más afectado de Ica fue Parcona, Subtangaya y Latinguiña. El aumento de fallecimientos, el pico entre abril y septiembre de 2020, las reducciones temporales en octubre y noviembre y los nuevos ascensos fue en diciembre y enero del 2021. Las áreas de contagios, la concentración fue en Ica y Parcona y Latinguiña, mientras que las zonas con aglomeración como los mercados, las tiendas mayoristas, los paraderos informales, los bancos, los comercios ambulantes y centros de salud también. Y bueno, el nivel de riesgo. En la ciudad de Ica el 17% estuvo en riesgo alto, algo más o menos una cantidad de 58.548 habitantes y 38.6% en riesgo más alto, a 132.637 habitantes. Los distritos más afectados, como ya le dije, fue Ica con un 72% de nivel crítico, Barcona 19.28 de nivel crítico y La Tinguiña con 7.10 de. Bueno, licenciado, continuando con la exposición, ahora yo les voy a hablar acerca de las bases teóricas. Las bases teóricas de este informe se centran en una comprensión profunda y fundamental acerca del SARS-CoV-2, el virus responsable de la pandemia del COVID-19. Este análisis abarca las diversas teorías que se han dado sobre su origen y su propagación, además de que se examinan las respuestas inmunológicas, las mutaciones del virus y su impacto en la salud pública a nivel global. De ahí tenemos como siguiente punto el origen del SARS-CoV-2. Bueno, en las teorías que han surgido sobre su origen, tendremos lo que viene a ser de origen natural, que es la teoría más predominante en la comunidad científica, ya que dicen que el SARS-CoV-2 tiene origen zoonótico, procedente de un animal, que viene a ser el murciélago, con un posible huésped intermediario, que viene a ser los pangolines. Estos estudios muestran similitudes con otros coronavirus encontrados en murciélagos, lo cual respalda su teoría. Después tenemos el accidente de laboratorio. Otra teoría sugiere que el virus pudo haberse escapado accidentalmente de un laboratorio, particularmente del Instituto Biológico de Wuhan, debido a su cercanía con el primer brote conocido y su investigación sobre los murciélagos, aunque no se ha encontrado no se ha encontrado ninguna evidencia ni nada que respalde esta teoría. Pero bueno, continuando con la exposición, seguimos con su propagación. Tenemos lo que viene a ser que la transmisión viene a ser de humano a humano. Bueno, en la pandemia, desde un inicio se informó que el SARS-CoV-2 se transmite principalmente por gotículas respiratorias expulsadas al toser, al hablar o al estornudar, aunque también se puede propagar por el contacto con superficies contaminadas. Esta no es la principal vía de transmisión, pero es una de las vías, ¿no? Después tenemos aerosoles y asintomáticos. En investigaciones posteriores se han demostrado que el virus puede transmitirse a través de aerosoles, partículas diminutas que pueden permanecer en el aire y viajar mayores distancias, además de que las personas asintomáticas pueden transmitir el virus, ya que el hecho de ser una persona asintomática y no tener ningún
ningún síntoma puede hacer pensar de que esta persona no tiene el virus, lo cual haría pues que se junte o conviva con personas pues que sí se protegen, que sí se cuidan, lo cual esta persona sintomática los puede pues contaminar en pocas palabras y propagar mayor la información. De ahí tenemos las teorías conspiratorias. Tenemos una de las teorías conspiratorias que es la que viene a ser un virus como arma biológica. Algunas teorías conspiratorias afirman que el SARS-CoV-2 fue creado deliberadamente como un arma biológica. Se dice que el virus fue creado para disminuir a la población, ya que había sobrepoblación y querían eliminar a la población más débil, en pocas palabras, ¿no? Se le puede decir, ¿no? Ya sean adultos mayores y así. Y tenemos otras teorías conspiratorias que es las redes 5G y la pandemia. Otras teorías infundadas relacionadas con la propagación del COVID-19 es con la implementación de las redes 5G. Esta hipótesis no tiene fundamentos en hechos científicos y ha sido refutada por expertos. De ahí tenemos lo que viene a ser la evolución del virus, mutaciones y variantes. El SARS-CoV-2 ha experimentado mutaciones que han dado lugar a diversas variantes del virus. Algunas de estas variantes, como la Delta y el Omicron, han demostrado ser más transmitibles y presentar una resistencia parcial a las vacunas ya existentes, lo que ha influenciado en la dinámica de la pandemia. Ya tenemos la inmunidad y respuesta vacunal. La evolución del virus también ha sido muy estudiada en relación con la inmunidad de la población y la efectividad de las vacunas. Se ha observado que algunas variantes pueden evadir parcialmente la respuesta inmune generada por la vacuna, lo que ha motivado a desarrollar vacunas mayor actualizadas y una dosis de refuerzo para poder combatir eficazmente la propagación de este virus. Bueno, le doy pase a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Jenny Esther Silvana Quituari. En esta oportunidad, pues yo le voy a hablar sobre el fundamento del SARS-CoV-2. Su nombre completo viene a ser lo que es el síndrome respiratorio severo agudo coronavirus 2 y es el causante pues de la enfermedad del COVID-19 que tuvimos ya sabe como el mismo nombre dice COVID-19 en aquel año, el cual nos dejó muchas muertes, ¿verdad? De familias, doctores, enfermeras, entre muchas cosas. Esto fue identificado primera vez en el año 2019 en Wuhan, en China. Este virus se transmite a partir de las gotículas respiratorias. Cuando una persona infectada tose y la otra persona recibe o inhala estas goticas que ya están contaminadas y es donde que viene a ser la transmisión de este virus, llegando pues a infectarse. Tenemos desde los síntomas más leves, que es el dolor de cabeza, la fiebre y dolor de espalda, llegando hasta los síntomas más graves, que es la falta de aire y lo que es la neumonía. Este SARS-CoV-2 ha provocado lo que es, como ya sabemos, una pandemia mundial global que ha dejado impactados. En el tema del Perú ha tenido un gran impacto en el tema tanto económico, en el tema de la salud pública, que ya podemos ver que en los hospitales había escasez de insumos, de balones de oxígeno, de camas UCI, entre otros personales médicos y entre otras cosas más en las cuales debería el gobierno ahora pues priorizar más el tema de la salud y hacer una mejor inversión. También hubo un gran impacto económico porque como sabemos en el Perú, pues hay muchas personas ambulantes a las que se dedican el día al día, tienen que vender esos productos. Y con el tema de la pandemia hubo lo que era restricción, en la cual tú tenías que quedarte en la casa, hubo un aislamiento, una cuarentena que empezó de 15 días, 30 días, 90 días. Y esto pues afectó económicamente a las personas ya que no tenían un ingreso sustentable, ¿verdad? Si ellos siempre han trabajado del día al día. Bueno, siguiendo con otro tema, ahora yo les voy a hablar sobre su morfología. Principalmente el SARS-CoV-2 pues se distingue entre la familia de coronavirus, ya que en su estructura, pues en forma y tamaño,
Pues es un virus esférico con un diámetro que oscila entre los 60 y 140 nanómetros. Tiene proteína de espiga, es decir, que toda la superficie del virus está cubierta por esta proteína de espiga, que pues le da como una forma de corona, y esto se ve reflejado cuando tú observas el virus en el microscopio. Entre sus componentes principales, pues como ya les había dicho, está la proteína de espiga. Tenemos que acá su función principal pues es la entrada de este virus a las células humanas. Las proteínas de la S se unen al receptor ACE2, pues y aquí es donde que las células ya entran al huésped. Su proceso de infección es su proceso de infección. Ya, esta unión de la espiga S con ACE2 pues hace que facilita, ¿no?, la fusión de la membrana viral con la membrana celular del huésped, permitiendo la entrada del ARN viral en la célula, dando inicio así a lo que es la infección. Luego tenemos la proteína de membrana, pues su función pues es abundante. No es muy abundante en el virus, pero cumple una función muy importante. Juega en el papel del ensamblaje del virus y la determinación de la forma del virión. Su estructura ayuda a mantener que el virus participa en la formación de la envoltura. Luego tenemos la proteína de envoltura. Participa en el ensamblaje y en la liberación del virus, aunque es menos abundante, pero es importante y crucial para la patogénesis del SARS-CoV-2. Como tercer punto tenemos la proteína de neclopsia, la proteína de neclopsia. Ya, pues cumple una función muy importante ya que se asocia con el ARN viral y es importante en el tema de la replicación y en la transcripción del ARN viral. Tenemos la prevención. Ahora, ¿cómo podemos prevenir esta parte? Pues primero, hoy en día existe el tema de la vacunación. Actualmente son 5 dosis. Bueno, creo que son 3 dosis obligatorias y 2 de refuerzos. Tenemos entre ellas vacunas hechas de tecnologías de virus inactivo, de ARN mensajeros y entre otros tipos de virus como marcas de AstraZeneca, la Pfizer y la Moderna. También es muy importante el tema de las mascarillas. El uso de las mascarillas en tiempo de pandemias fue de gran ayuda, ya que, como sabemos, el virus se transmite por medio de la inhalación o porque tú hayas tocado alguna superficie infectada, te hayas puesto la mano y ya quedaste infectado. En este caso, pues las mascarillas nos permitían no inhalar este virus, pues previniéndonos o, disminuyendo el riesgo de contagio por esta parte. Después tenemos el distanciamiento social. En el tema del distanciamiento social vimos que en ese tiempo tenías tú que alzar los brazos y ver la medida del brazo era la medida que tú tenías que tener de distancia con las siguientes personas. Esto se utilizaba pues en áreas como supermercados o farmacias pues para evitar el acercamiento con otras personas, siempre para prevenir. Las pruebas de diagnóstico. Hoy en día existen 2 pruebas. La primera prueba que es la prueba tenemos la prueba rápida que la llaman prueba de antígeno. Estas pruebas de antígeno pueden ser rápidas y son seguras, pero lo que pasa aquí es que esta prueba no detecta el virus en personas asintomáticas. En cambio, la prueba de PCR, que dura entre 3 días de entrega, estas sí detectan el virus en personas asintomáticas. También otra medida de prevención tenemos el aislamiento y la cuarentena. Como ya sabemos que las personas que salían positivas tenían que llegar a un tema de un aislamiento tanto de social y también familiar, en el cual pues podía recurrir entre 7 a 10 días. El tema de la cuarentena, como ya sabemos, empezó pues un 16 de marzo de 2019, en el cual fue alargándose de 15 días, pues a lo que ya llegamos a pasar esa etapa. Y también otro tema de prevención muy importante es la educación y la concientización de las personas ante estas cosas, ¿no? Y que no se tomen a la ligera este tema muy importante. Gracias.
Muy buenas tardes, profesor. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el cuadro clínico, en donde abarcamos 3 puntos importantes: los síntomas comunes, los síntomas graves y los factores de riesgo. En los síntomas comunes encontramos la fiebre, la tos seca, la fatiga, la dificultad para respirar, los dolores articulares y musculares, la pérdida del gusto y del olfato, y entre otros síntomas comunes encontramos los dolores de cabeza, la congestión nasal y la secreción nasal, las náuseas, vómitos, diarrea, escalofríos y sudoración nocturna. Los síntomas graves se encuentran el dolor persistente o la presión en el pecho. Otro vendría a ser la confusión y los lips o cara azulada. En los factores de riesgo está la edad avanzada. Las personas mayores se podría decir que son más propensas, ¿no?, a desarrollar lo que vendría a ser los cuadros graves del COVID-19. Y por último vendrían estas las condiciones médicas preexistentes, en donde aquí se desarrolla enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas y pulmonares crónicas o crónicas, ¿no?, o que aumenten el riesgo de complicaciones severas. En la epidemiología tenemos también 3 puntos importantes, que son la transmisión por gotículas respiratorias, que bueno, se puede decir que las gotículas respiratorias con un diámetro de 5 a 10 metros son la principal vía de transmisión del virus. En la transmisión aérea en circunstancias específicas es que, aunque la transmisión por gotículas es la más común, se puede decir que la transmisión aérea mediante núcleos goticulares más pequeños, inferiores a 5 micrómetros, también es posible en entornos específicos, y este tipo de transmisión se puede ocurrir debido en situaciones en donde, bueno, pues se generan aerosoles como procedimientos médicos que involucran la intubación, la broncoscopía y la ventilación manual, entre otros, ¿no? Y por último está la posibilidad de transmisión fecal o oral, en donde existen pruebas de virus que pueden estar presentes, ¿no?, en lo que vendría a ser en las heces de pacientes infectados con COVID-19, pero sin embargo no se ha confirmado lo que vendría a ser la transmisión fecal o oral. Ahora le doy el paso a mi compañero. Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jocelyn Torres. Siguiendo con la exposición, le voy a hablar sobre el diagnóstico del coronavirus SARS-CoV-2. Este diagnóstico en sí es un virus causante por la COVID-19 que hace pocos años atrás se lo conoce, ¿no? Este se realiza mediante diferentes tipos de pruebas para detectar en sí la presencia del virus o la respuesta inmunitaria del organismo. También lo voy a mencionar los tipos de pruebas. Hay 2 tipos de pruebas, ¿no? Las pruebas de diagnóstico. En sí, estas son las pruebas moleculares, que incluyen la reacción en cadena de la polimerasa y también los ácidos nucleicos. Estas pruebas se detectan en material genético em, del virus ARN viral y son altamente precisas, ¿no? Por ejemplo, estas pruebas antígenos son conocidas como con las pruebas rápidas, se detectan proteínas virales específicas, ¿no? Esto puede realizarse mediante los centros de consultorios médicos o en el lugar, aunque su sensibilidad puede variar, depende, ¿no? Por ejemplo, también hay otro tipo de pruebas, las pruebas de anticuerpos. Esto sí busca la presencia de anticuerpos contra SARS-CoV-2 en la sangre del paciente, ¿no? No se utilizan en sí para diagnosticar infecciones activas, sino esto va a buscar determinar la respuesta inmunitaria previa al virus. Su método de muestra en sí hay, por ejemplo, se le conoce las muestras de hisopos nasales, también la muestra de saliva, la muestra de sangre y así, ¿no? Esto debemos considerar en sí muy importantes, ¿no? Em, también tenemos que considerar lo que es el uso correcto de las pruebas, ¿no? Eso es algo importante también que podemos considerar. Y el uso de pruebas en el hogar. Em,
También ahora les voy a hablar sobre el tratamiento del SARS-CoV-2. Su tratamiento podemos sí mencionar en general, ya que la mayoría de las personas que presentan COVID-19 experimentan formas leves de la enfermedad y que pueden recuperarse en casa utilizando medicamentos de venta libre, como ibuprofeno para aliviar en sí los síntomas. Este tratamiento también para personas de alto riesgo en sí, si forma grave de em, COVID-19, hay tratamientos disponibles que pueden incluir la probabilidad de hospitalización o muerte, ¿no? Este en sí es crucial el tratamiento dentro de 5 a 7 días desde la aparición de los síntomas, ¿no? Por eso siempre es bueno consultar a su proveedor de atención médica para determinar si es elegible, ¿no? Los medicamentos, tratamiento de COVID-19, en sí hay antivirales autorizados en sí, ¿no? Se lo conoce también como nirmatrelvir, rendesivir, ¿no? Este molnupiravir. Estos sí medicamentos son muy importantes donde se va viendo a las personas, ¿no? Para que alivien el dolor. Se toma también el medicamento por vía oral, ¿no? Esto va dedicado más que nada para los adultos, adolescentes, ¿no? Este medicamento que se debe tomar. Gracias. Como conclusiones, tenemos que la pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto significativo en la población vulnerable de Ica, especialmente en adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias y enfermedades crónicas, debido a que estos grupos presentan un mayor riesgo ante complicaciones graves y muerte debido a susceptibilidad del virus COVID-19. Como punto 2, como segunda conclusión, tenemos que la alta prevalencia del COVID-19 entre los adultos mayores ha sido exacerbada por el envejecimiento del sistema inmunológico y la presencia de comorbilidades, resultado de una mayor gravedad de los casos y tasas de mortalidad. Del mismo modo, las personas con condiciones respiratorias preexistentes como EPOC y el asma han experimentado complicaciones respiratorias agudas que requieren atención médica más intensa. El análisis detallado de la mortalidad del SARS-CoV-2 en Ica subraya la necesidad de estrategias de salud pública adaptadas para proteger estos grupos vulnerables. Medidas como la vacunación prioritaria, la atención médica temprana y la educación pública son cruciales para mitigar el impacto de la pandemia y mejorar los resultados de la salud. La colaboración entre sectores de salud, educación y gobierno es esencial para fortalecer la resistencia comunitaria y prepararse mejor para futuras emergencias sanitarias. En resumen, la pandemia ha destacado una importancia de prevención y preparación mejor para la respuesta coordinada ante crisis sanitarias globales para proteger la salud de todos los ciudadanos de Ica. Recomendaciones: tenemos lo que sería fortalecer la capacidad del sistema de salud local, lo que sería ampliar las infraestructuras hospitalarias y la unidad de cuidados intensivos para hacer frente a picos de demanda. También tendremos que sería garantizar los suministros constantes de equipos y protección personal y medicamentos esenciales, capacitar y controlar al personal médico adicional para fortalecer la capacidad de atención. Como segundo punto, también tenemos lo que sería implementar estrategias de prevención efectivas, como promover la vacunación masiva o mejorar el acceso para las personas vulnerables. También fomentar el uso universal de mascarillas y mantenimiento de distanciamiento social. También tenemos otro punto que sería realizar campañas educativas y de comunicación para informar a la comunidad sobre estas enfermedades, en este caso el COVID-19, y distribuir la información para combatirlo de una mejor manera. Otro punto que tenemos sería continuar la investigación epidemiológica, que sería realizar los estudios continuos para monitorear la prevalencia y la severidad del SARS-CoV-2 y evaluar regularmente la efectividad de medidas de salud pública. Otro punto que tenemos es asegurar el apoyo socioeconómico, implementar programas efectivos de apoyo socioeconómico para las personas y familias afectadas por la pandemia. Con todas estas recomendaciones, lo que recomendamos es fortalecer la capacidad de respuesta de la ciudad de Ica ante la pandemia del COVID-19, protegiendo especialmente a los grupos vulnerables y mejorando la efectividad de las acciones de salud pública y socioeconómica en la región. Gracias.